Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Acompañamos en su viaje a Gopakumar Das, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 4. Vaikunta, el reino espiritual. Parte 2 de 6. Texto 52. Cuando se avistan esos esplendores de Vaikunta, la felicidad de la comprensión del Brahman parece de inmediato vacía y, como por pura vergüenza, por sí sola desaparece. Comentario. Después de que un Vaishnava purificado ha comprendido las glorias de Vaikunta y sus habitantes, la perspectiva de la comprensión impersonal pierde todo atractivo, simplemente desaparece, como las estrellas al amanecer. Textos 53 y 54. Aquellos que están autosatisfechos, colmados de todos los deseos y libres de todas las preocupaciones materiales, que han renunciado a todo lo que conocen y poseen, que se han relacionado con Vaishnavas y han adquirido así el poder de distinguir entre lo esencial y lo no esencial. Ellos son quienes entran en la senda del servicio devocional. Cuando fui a Vaikunta, eso es lo que percibí vívidamente. Comentario. Aunque al estudiante de Gopakumar se le ha dicho que sólo la percepción directa puede darle la verdadera comprensión de la naturaleza de Vaikunta, es posible que siga ansioso por disponer de algún otro medio para obtener la fe especial que exige la disciplina del Bhakti Yoga. Anticipándose a esta ansiedad, Gopakumar describe aquí la lógica por la que se puede conocer, teóricamente, la sumamente excelsa felicidad de Vaikunta. Los místicos avanzados, que han comprendido la verdad suprema en su aspecto impersonal, abandonan a veces la felicidad del Brahman por la oportunidad de comprender Vaikunta. Dejan de lado tanto su conocimiento como su comprensión perfectamente desarrollada para incorporarse al sendero del servicio devocional. Una vez que experimentan la dicha de la vida en Vaikunta, condenan lo que antes consideraban felicidad en la comprensión impersonal. Esta es una prueba de la maravilla de Vaikunta. Texto 55. Mientras observaba a esas personas ir y venir, pensé: ¿qué clase de señor debe ser quien posee semejantes sirvientes? Comentario. Después de ver entrar y salir por la puerta de Vaikunta a tan hermosos y opulentes sirvientes del señor Narayan, Gopakumar no pudo evitar imaginar lo hermoso y opulento que debe ser el señor Narayan mismo. Ciertamente, un amo adecuado debe ser superior en todos los aspectos a sus sirvientes. Textos 56 y 57. Por eso me estremecí de placer mientras esperaba a la puerta de Vaikunta. Lleno de entusiasmo me alzaba y me sentaba, me levantaba y me sentaba, hasta que los acompañantes del Señor regresaron corriendo y me acompañaron al interior. Las cosas asombrosas que vi entonces, más maravillosas que las más grandes maravillas, ni siquiera Ananta Shesha de 1000 cabezas sería capaz de describirlas, ni siquiera en una vida de Brahma. Comentario. Los escoltas que habían entrado en la ciudad para anunciar la llegada de Gopakumar
regresaron apresurados porque su señor no quería que tuviera que esperar fuera tanto tiempo. Tan pronto como Gopakumar entró en el auténtico reino de Vaikunta, vio más maravillas de las que jamás podría describir a un alma condicionada. Su estudiante tendría que conformarse con un breve esbozo de esta experiencia. Texto 58. Rebasé varias puertas más, una tras otra, y en cada una de ellas fui recibido por porteros similares que me permitieron entrar solo después de anunciar mi llegada a sus superiores inmediatos. Textos 59, 60. Al cruzar el umbral de cada puerta, vi que los guardias ofrecían reverencias al superintendente local, por lo que supuse que era el Señor del Universo. Abrumado de reverencia igual que previamente, me incliné repetidamente y recité oraciones. Comentario. Gopakumar estaba tan ansioso por ver al Señor que confundía a los gloriosos devotos del Señor con el Señor mismo. A medida que Gopakumar atravesaba cada puerta con sus escoltas, eran recibidos por el administrador local, cuya relativa gran opulencia le asombraba. Estaba cada vez más ansioso por ver al señor Narayan. Texto 61. Finalmente, los compasivos hombres del Señor Supremo que me guiaban me informaron de las características especiales mediante las cuales reconocer al Señor. También me enseñaron qué oraciones recitar y qué etiqueta observar. Comentario. Los escoltas de Gopakumar le informaron de las singulares características visibles del señor Narayan, como la marca Srivatsa en su pecho. Aparte de estas pocas particularidades especiales, el Señor en Vaikunta es indistinguible de sus devotos, que muestran la perfección de Sarupya. Por genuina simpatía hacia Gopakumar, sus guías le enseñaron cómo comportarse ante el señor Narayan. Primero inclinarse, luego permanecer a cierta distancia con las palmas de las manos juntas, mirar en dirección a los pies del loto del Señor, abstenerse de moverse o mostrar transformaciones corporales, etc. Textos 62 y 63. Pasé velozmente por diversos distritos maravillosamente espléndidos, con todo tipo de casas y puertas, y luego entré en el muy excelente sector trascendental. Allí llegué a un palacio, a cuyos pies estaban muchos otros reunidos. Un palacio distinto, desbordante de grandeza, donde la excelencia parecía alcanzar su más alto límite. Radiante, como millones de soles y lunas, cautivó mi mente y mis ojos. Comentario. Había palacios más pequeños, rodeando al grandioso, como sirvientes rodeando a su amo. Aquel palacio, diverso en refulgencia como millones de soles y lunas, atrajo los ojos y la mente de Gopakumar y los cautivó, esclavizando sus funciones en reverencia a la opulencia del Señor. Textos 64-65. En el interior de aquel palacio vi ante mí, a lo lejos, a la personalidad de Dios, el Señor de Vaikunta. Estaba sentado a sus anchas en el mejor de los tronos reales, un trono dorado que brillaba con el resplandor de muchas joyas. El cojín sobre el que estaba sentado era de algodón blanco como las plumas del cisne, fino, atractivo, inmaculadamente limpio, y el mullido y magnífico almohadón sobre el que apoyaba su codo izquierdo y el brazo parecía la luna llena, carente de manchas. Era el Señor que preside en la plenitud de su juventud. Comentario. Puesto que el vestíbulo del palacio del señor Narayan se extendía a lo largo de un gran trecho, la primera visión que Gopakumar tuvo del Señor fue desde lejos. Pero allí estaba el Señor, venturosamente sentado justo delante de él, en un trono con cojines blancos como una luna llena sin sus manchas. Aunque él es la persona original, parecía no tener edad, como si estuviera en la flor de la juventud. Él despliega sus opulencias como quiere, y en consecuencia muestra siempre una belleza juvenil que se halla entre lo más atrayente de sus opulencias. Texto 66.
El brillante fulgor de sus dulces y atractivos miembros derrotaba el esplendor de las nubes de lluvia recientes. Ese resplandor otorgaba más gracia a sus guirnaldas, cosméticos y vestiduras, ya engalanadas con joyas de oro, adornadas con gemas. Comentario. Cada parte del cuerpo del señor Narayan estaba bellamente formada, con un encanto juvenil que enamoraba a quien le viera. En su cabeza, cuello, brazos, pecho y tobillos llevaba joyas de oro adornadas con gemas que realzaban la belleza de su guirnalda de flores, Vaijayanti. Su atuendo amarillo y su pasta de sándalo, así como sus otros cosméticos. Texto 67. Sus 4 resplandecientes brazos, largos y bien construidos, realzaban la belleza de sus pulseras y brazaletes. 2 vestimentas de seda amarilla cubrían su cuerpo, y unos encantadores pendientes realzaban sus redondeadas mejillas. Comentario. Los brazos del señor Narayan parecen los cuerpos brillantes de serpientes celestiales. Su dhoti y el manto superior son amarillos, como los rayos del sol. Texto 68. Sobre su amplio pecho descansaba la joya Kaustuba. De su cuello, similar a una caracola, colgaba un collar de perlas, y su rostro de luna mostraba una sonrisa nectárea. Sus ojos de loto estaban llenos de miradas desenfadadas. Comentario. La luna es famosa por ser la fuente del néctar celestial Soma, la inconcebible ofrenda sacrificial que disfrutan unos pocos semidioses selectos como Indra. El rostro del señor Narayan es otra luna y también está lleno de néctar. Los encantadores gestos de sus ojos de loto son incomparables. Texto 69. La gran compasión que él mostraba hacía bailar sus hermosas cejas. Rama, su consorte ideal, de pie a su lado izquierdo, le ofrecía reverentemente excelentes tipos de pan para masticar, que él aceptaba. Comentario. La diosa de la fortuna preparaba personalmente la nuez de betel del señor Narayan y se la ofrecía con su propia mano. Complacido con su servicio y con la excelente calidad del pan, el señor Narayan lo aceptaba graciosamente tomándolo con las puntas de su pulgar derecho y de su índice, se lo llevaba a la boca y lo masticaba satisfecho. Sri Rama, la diosa de la fortuna, es la consorte adecuada para el señor Narayan porque es la mejor de todas las mujeres. Ella le iguala en belleza y otras buenas cualidades. Debemos advertir que la otra consorte del señor, Bhumi, también le servía, pero desde el lado derecho. Texto 70. El color de aquel pan hacía que sus labios, similares a la fruta bimba, resultaran más atractivos y su brillo se reflejaba en sus dientes, 2 hileras de flores kunda inmaculadas. Iluminada por el brillo de esas flores, su sonrisa, juguetona, resplandecía espléndidamente. Sus divertidas palabras y gestos cautivaban los corazones de sus devotos. Comentario. La bimba es una fruta de color rojo vivo, cuyo brillante color se asemeja al de los labios del Señor Supremo. La flor kunda es un pequeño jazmín de color blanco puro. Texto 71. La diosa Dharani, sosteniendo en su mano un recipiente para recoger los restos de nuez de betel, adoraba constantemente al Señor lanzándole mensajes con sus miradas de soslayo. Y las excelentes armas del Señor, como el Sudarshan, le servían en hermosas formas personificadas con sus identidades marcadas por símbolos en sus cabezas. Comentario. Dharani o Bhumi es la segunda diosa de la fortuna, cuya expansión es la deidad que preside la tierra. Mientras Rama servía al señor Narayan su pan, Dharani permanecía a su lado para recibir los restos que él escupiría en un recipiente destinado a tal fin.
Texto 72. Los sirvientes permanecían de pie a su alrededor, adorándole con gran respeto. Su aspecto similar al suyo. Las manos embellecidas por los enseres trascendentales que sostenían para su servicio, como zapatillas y abanicos de cola de yak. Texto 73. Shesha, Garuda, Vishvaksena y los demás dirigentes de sus numerosos grupos de asistentes se inclinaron ante él con devoción. Se situaron ante él con las palmas de las manos unidas sobre sus cabezas y le alabaron en maravilloso lenguaje poético. Comentario. Junto con Shesha, Garuda y Vishvaksena estaban presentes otros servidores principales de Narayan, como Nanda y Sunanda, Jai y Vijay, Bala y Prabala. Todos ellos juntos, Shesha y los demás, reciben el nombre de Gana Dyakshas, es decir, dirigentes de los diversos grupos de servidores del Señor. El canto octavo del Srimad Bhagavatam lo confirma. Allí dice: Nanda, Sunanda, Jai, Vijay, Prabala, Bala, Kumuda y Kumudaksha son todos acompañantes del Señor Vishnu. Y también lo son Vishvaksena, Patatrirat, Garuda, Jayanta, Shrutadeva, Pushpadanta y Satvata. Texto 74. La danza de Sri Narad y su experto canto y su interpretación con la vina crearon un entretenimiento tan ingenioso que el Señor y sus dos acompañantes, Rama y Dharani, a veces reían a carcajadas. Comentario. Lakshmi o Rama también se llama Kamala y Dharani también se llama Dara. Texto 75. Para aumentar el éxtasis especial de sus devotos, cuyos corazones estaban centrados únicamente en él, de vez en cuando el Señor extendía sus dos pies de loto como una forma de ofrecerse a sí mismo. De este modo exhibía su esplendor. Comentario. El término Atmanaha, de sí mismo, puede indicar en este verso tanto que ofreció a sus devotos sus pies como que se ofreció a sí mismo. Por supuesto, el Señor no puede regalar literalmente sus pies, pero sus pies son propiedad de los Vaishnavas. Así lo describe el señor Brahma en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, donde dice: el Señor mostró sus pies de loto levantándolos. Sus pies de loto son la fuente de todas las recompensas que se alcanzan mediante el servicio devocional libre de contaminación material. Esas recompensas son para aquellos que lo adoran con devoción pura. El esplendor de los rayos trascendentales de las uñas, cual lunas, de sus pies y de sus manos, recordaba los pétalos de una flor. El Señor revela bondadosamente sus pies, levantándolos ligeramente ante aquellos que adoran los pies de loto del Señor, con el deseo de obtenerlos como posesión propia, y que siguen los métodos del servicio devocional puro, empezando por escuchar y cantar. Se toma la molestia de hacer esto porque no puede evitar pensar en cómo beneficiar a sus devotos. Texto 76. La plenitud del éxtasis que me produjo esta visión me hizo olvidar lo que me habían instruido los asistentes del Señor. Grité una y otra vez: ¡Oh, Gopal, mi vida y mi alma! Y corrí para abrazar al Señor. Comentario. Al haber cantado el mantra de 10 sílabas del señor Gopal durante tanto tiempo, Gopakumar estaba acostumbrado a adorar al Señor con espontaneidad natural y ahora expresó impulsivamente su amor de un modo inusual para Vaikunta. Olvidando toda noción de temor y reverencia, corrió con los brazos abiertos para abrazar a su Señor. Texto 77. Algunos sagaces asistentes que estaban de pie junto al Señor me sujetaron y se me rompió el corazón. Grité de angustia impotente una y otra vez, vencido por mi excesivo amor personal, y caí inconsciente delante del Señor.
Texto 78. Con algún esfuerzo aquellos asistentes me levantaron y al cabo de algún tiempo recobré el conocimiento. Me enjugué con las manos el torrente de lágrimas que me bloqueaba la vista y con dificultad abrí por fin los ojos. Texto 79. Entonces oí al Señor, la mejor de las personas misericordiosas, decirme con voz profunda y suave: por favor, vuelve en ti, querido muchacho, ven aquí ahora mismo. Comentario. Desde el momento en que Gopakumar cayó inconsciente, el señor Narayan le había estado llamando, pero Gopakumar solo pudo oírle después de recobrar el conocimiento. El señor también le dijo: por favor, abandona esta reverencia hacia mí, hablemos juntos como amigos. Texto 80. Entonces sentí la alegría más elevada, bailé por doquier como presa de la locura y anduve dando tropiezos. Pero con gran esfuerzo los servidores del Señor me calmaron y al fin desperté de aquel trance. Comentario. Oír esas palabras del señor Narayan volvió a Gopakumar aparentemente loco. Sin embargo, esa locura era en verdad la perfección de la conciencia clara, donde el que sufre siente la felicidad definitiva más extensa. Texto 81. El Señor Supremo dijo: bienvenido, bienvenido, mi querido muchacho. Soy afortunado, el más afortunado de tenerte aquí. Hace mucho tiempo que estaba ansioso por verte. Comentario. Esperando calmar a Gopakumar, el sumamente compasivo señor lo saludó como a un huésped bienvenido. El señor declaró sinceramente que llevaba mucho tiempo esperando que Gopakumar viniera a Vaikunta. Texto 82. Mi querido amigo, estuviste muchas vidas sin prestarme atención en absoluto. Texto 83. Durante tanto tiempo, la esperanza me hacía bailar como un tonto pensando: tal vez en esta vida, o en esta, o en esta, o en esta, vuelva finalmente su rostro hacia mí. Comentario. Aunque Gopakumar había olvidado a su señor durante muchas vidas, el señor nunca lo había olvidado. El señor quería que Gopakumar supiera esto, y también que supiera cuán ansioso estuvo siempre el señor por recuperar la compañía de su devoto. Texto 84. Sin embargo, querido hermano, no pude encontrar ningún pretexto con el que traerte a mi morada sin alterar las leyes intemporales que yo mismo he creado. Comentario. Puesto que el Señor Supremo es todopoderoso, ¿por qué no encontró simplemente un modo de llevar antes a Gopakumar hasta él? El Señor establece las leyes del universo que están especificadas en los Vedas y otras escrituras, y él elige cumplir sus propias restricciones. Mientras las entidades vivientes quieran controlar y disfrutar de su propio mundo, él no interfiere. Solo cuando muestran, pronunciando sus nombres, que quieren volver a él se revela de nuevo. En vidas anteriores, Gopakumar nunca había cantado los nombres del señor Narayan, ni siquiera involuntariamente o en broma. Si al menos hubiera vibrado una sombra del nombre del Señor, podría haber sido liberado como Ajamil. En cualquier caso, ahora Gopakumar regresa por fin a casa. Texto 85. No me mostraste misericordia, y al considerar esto me impacienté, lleno de ansiedad por recibir tu favor. Así que transgredí mi eterno código de conducta y dispuse que nacieras. Texto 86. Querido muchacho, en ese divino distrito de Govardhan, mi más amada morada, yo mismo me convertí en tu gurú, conocido con el nombre de Jayanta. Comentario. El Señor no interfiere en la independencia de las jivas rebeldes. Mayormente deja la responsabilidad de reformarlas a los Vedas y a los Vaishnavas. Pero en última instancia,
Es su misericordia la que salva a las almas condicionadas. El Señor Supremo interfiere con el karma de Gopakumar, haciendo que Gopakumar nazca en la colina de Govardhan. En palabras del señor Brahma, pero todo aquel que se encuentra específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Mas aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden lograr eso. Solo cuando la personalidad del Señor Sri Krishna concede su bondad incondicional, es posible refugiarse de todo corazón a los pies del loto del Señor y cruzar más allá del océano de la ilusión, imposible de cruzar de otro modo. En este verso del canto segundo, el verbo atitaranti, superar, va seguido de la palabra cha, y, lo que implica que, además de la liberación, los devotos rendidos del Señor también logran Sri Vaikunta, un logro que hace que la liberación no parezca importante. Por lo tanto, Vaikunta puede ser alcanzado por aquellos cuya autoidentificación reside no en el cuerpo material, destinado a ser comido por los perros y chacales, sino en compañía de los dedicados sirvientes del Señor Supremo. Texto 87. Hoy por fin has cumplido el deseo que yo he albergado durante tanto tiempo. Por favor, nutre tu felicidad y la mía, quedándote aquí para siempre. Comentario. Aquí dice el Señor, con toda humildad, «¿Qué bien te he hecho yo? Sin embargo, tú me has hecho el mayor bien al venir aquí». El Señor espera que Gopakumar olvide el descontento que le ha impulsado a vagar de un lugar a otro y elija, en cambio, permanecer en Vaikunta. Texto 88. Sri Gopakumar respondió: arrebatado al beber la embriagadora poción de las palabras del Señor Supremo, fui incapaz de ofrecerle alabanzas ni de comprender ni hacer nada. Texto 89. Justo delante de nosotros aparecieron varios flautistas vestidos de pastores, como yo. Me animaron muy cariñosamente, se ganaron mi confianza, tiraron de mí hacia ellos y me instaron a tocar la flauta. Texto 90. Toqué esta flauta mía tan querida, nacida en la colina de Govardhan, en varios estilos, y de este modo satisfice al océano de todas las habilidades artísticas, a la provisión de toda misericordia, Sri Madhava, junto con sus acompañantes. Comentario. Gopakumar se refiere a esta flauta porque la lleva en la mano incluso mientras instruye a su alumno en Bauma Vrindavan. Esto implica que su flauta, nacida de un bambú en la colina de Govardhan, es imperecedera. Como la flauta procede de Govardhan, el hogar de Gopakumar, le es muy querida. Su forma de tocar complacía al Señor Supremo, y como indica el nombre de Sri Madhava, el esposo de la diosa de la fortuna, cuando el Señor se complacía, Madre Lakshmi también se complacía. Aunque el señor Narayan posee a plenitud el dominio de todas las bellas artes, incluyendo tocar la flauta, él es también la provisión de toda misericordia, por lo que, en lugar de negarse orgullosamente a ser agasajado solo porque él es Dios, él mostró bondadosamente su satisfacción con la actuación de Gopakumar. Texto 91. Cuando llegó el momento de interrumpir la reunión, todos, a instancias de Lakshmi Devi, empezaron a marcharse, pero yo no quería irme. Los devotos tuvieron que persuadirme para que les permitiera acompañarme fuera. Comentario. Sri Lakshmi Devi dijo a los devotos que se marcharan, porque era la hora del almuerzo del señor Narayan y de otros asuntos importantes. Solo ella permanece con el Señor durante sus comidas.
Como toda ama de casa, Lakshmi administra los asuntos domésticos y Lakshmi despliega sus supremas opulencias para proporcionar las agradables comodidades de la vida en Vaikunta para el placer de su esposo. Texto 92. Como ocurre con los habitantes de Vaikunta, muchas opulencias trascendentales se me acercaron. Sin embargo, yo las evité. Me negué a mostrar incluso los esplendores que aparecían espontáneamente en mi interior. Residí allí en la misma forma que siempre había tenido, la de un pastor de vacas. Comentario. Por el mero hecho de vivir en Vaikunta, aparecieron en él poderes especiales, pero evitó explotarlos o incluso permitir que otros los vieran. Texto 93. En Vaikunta, todas las opulencias son puramente espirituales, plenas en eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Mostrándose siempre que alguien lo desea, se someten voluntariamente al control personal. Comentario. Las infinitas variedades del reino espiritual comparten todas un fundamento común en la existencia Satchitananda. Pero como la expresión de la opulencia allí depende de los deseos de los residentes individuales, es posible encontrar una variedad inconmensurable. Los poderes personales allí son puramente espirituales, por lo que los residentes los usan impecablemente, sin las manipulaciones egoístas empleadas para disfrutar de los sentidos en el mundo material. Texto 94. Por consiguiente, hay opulencia incluso en lo que parece su ausencia, y cuando la opulencia es visible, los devotos siguen sintiéndose como si no poseyeran nada. Esa es la naturaleza especial de Vaikunta. Comentario. Todo Vaikuntavasi tiene acceso al control personal de energías infinitas, tanto si decide mostrarlas como si no. Sin embargo, incluso cuando los devotos en Vaikunta usan su capacidad para manifestar cosas maravillosas, siguen sintiéndose mansos y humildes, porque son sólo chispas del Supremo, de quien se expanden todas las opulencias Satchitananda de Vaikunta. Los devotos de Vaikunta están libres de la tendencia a explotar a otras personas y cosas para sus intereses egoístas. Esta es la naturaleza de Vaikunta. Está libre de las restricciones, Kunta, de la esclavitud material. Como ya se ha dicho, en ese reino divino la naturaleza espiritual que todo lo impregna coincide con la infinita variedad de maneras de servir a la personalidad de Dios. Texto 95. En cualquier caso, debido a la poderosa influencia de mi práctica anterior, continué prestando seria atención a mi adoración del Señor Supremo y siempre me comporté felizmente como alguien insignificante. Comentario. Aunque Gopakumar podría haberse sentido orgulloso de saberse a sí mismo igual en calidad al Señor Narayan, prefirió conservar la genuina ventaja de permanecer humilde. Estaba convencido de que su única felicidad real residía en satisfacer al Señor. Desde el principio de su práctica devocional siempre había sido poco pretencioso. Ahora, incluso entre los devotos de Vaikunta, tenía un destino especial, por lo que debía seguir su naturaleza. Texto 96. En mi corazón concluí, pues, que gracias a la gran misericordia del Señor, había obtenido ahora sin duda el fruto definitivo que me correspondía de todos mis nacimientos y esfuerzos anteriores. Comentario. Tras describir algo de lo que le había acontecido y de lo que había hecho en Vaikunta, Gopakumar insinúa ahora lo que su mente razonaba. Había estado pensando que había alcanzado la perfección completa de su vida. Texto 97. ¡Oh, qué felicidad tan inimaginable! ¡Qué morada tan excelsa! ¡Qué amo tan maravilloso! ¡Y cuán superlativamente maravillosa su misericordia! Comentario. Gopakumar emplea la palabra idam, esto, para expresar que percibió estas maravillas directamente, pero no hace más que mostrar su asombro
aho, porque estas glorias de Vaikunta no pueden compararse con ninguna otra cosa. A las personas que aún no las han visto, muy poco se les puede decir. Estas glorias ni siquiera pueden ser imaginadas, por lo que a ciencia cierta no pueden ser descritas. Texto 98. Después de algún tiempo, debido a la bondad del Señor, obtuve el íntimo servicio personal de abanicarle con una chamara, y constantemente sentí la dicha de ver al Señor mientras tocaba para él con mi flauta. Comentario. Al principio, Gopakumar solo podía ver al señor Narayan en breves audiencias. Sin embargo, tras este entrenamiento inicial se le permitió un servicio regular al lado del Señor. Se ganó este privilegio no por sus propias cualificaciones, sino por la misericordia sin causa, kripa ya, del Señor. Además, en virtud de ser un flautista naturalmente experto, Gopakumar tuvo el raro privilegio de entretener al señor Narayan. Texto 99. Debido a los hábitos de mi práctica pasada, a veces repetía en voz alta, de diversas maneras, «Oh Krishna, Gopala». Comentario. Estos dos nombres del Señor, Krishna y Gopala, le eran tan queridos a Gopakumar que encontró innumerables maneras de cantarlos, y así, mientras disfrutaba de la vida en Vaikunta, también se estaba preparando para pasar a su destino superior. La semilla del descontento por vivir en Vaikunta empezaba a echar raíces en su corazón. Texto 100. Siempre canté abiertamente, empleando plegarias excelentes, sus actividades en Gokula, que revelan sus mayores glorias. Comentario. Gokula es Vrajabhumi, la tierra de Mathura. Con la comprensión omnímoda del Sankirtana, Gopakumar describió para el señor Narayan los propios pasatiempos infantiles del Señor en Gokula. Texto 101. Los residentes de aquel lugar, riendo con el corazón derretido por el afecto, se me acercaban a menudo cuando yo no me encontraba en presencia del Señor y me hablaban sin ambajes, como maestros que instruyen a un alumno. Texto 102. Los residentes de Sri Vaikunta dijeron: «No debes dirigirte así al Señor de los Señores, y no cantes sus alabanzas de esa manera. Limítate a recitar las oraciones habituales acerca de sus ilimitadas y extraordinarias glorias». Comentario. A los devotos de Vaikunta les disgustaba oír dirigirse al señor Narayan de maneras tan familiares como «mi querido Krishna» y Gopal. De hecho, reprobaban totalmente dirigirse a él mencionando su nombre. Se sentían incómodos oyendo canciones que se centraban en los pasatiempos infantiles del Señor en Gokula. Querían oír al Señor glorificado en el estilo de Vaikunta. Texto 103. El Señor se disfrazó de pastor de vacas mediante su energía ilusoria para aniquilar a los malvados y proteger a los civilizados y para engañar a Kamsa. Comentario. Por lo que respecta a estos Vaikuntavasis, el Señor solo finge ser un pastor de vacas para engañar al malvado rey Kamsa de Mathura. Krishna tuvo que engañar a Kamsa para librarse de demonios malvados como Putana y proteger a personas decentes como Sri Vasudeva. Pero los consejeros de Gopakumar creen honestamente que el Señor Supremo de todos los señores nunca es, en realidad, una criatura tan degradada como un pastor de vacas. Texto 104. Los devotos del Señor no suelen tener en cuenta los relatos de sus asuntos ilusorios. Tales narraciones pueden ser adecuadas en el inicio de la práctica devocional, pero no glorifican de hecho al Señor. Comentario. Maya significa ilusión, magia o engaño. El Señor Supremo puede a veces jugar malas pasadas fingiendo asumir formas que en realidad no son sus formas eternas, Svarupa. Por ejemplo, el Señor Vishnu se manifestó disfrazado de Mohini, la mujer más atractiva, pero en realidad la personalidad de Dios es siempre masculina, nunca femenina. Su verdadera contraparte femenina tiene su propia identidad.
Los Vaishnavas bien informados, por lo tanto, no toman muy en serio los espectáculos ilusorios del Señor. Una persona insatisfecha con este argumento podría rebatir que las descripciones de las actividades ilusorias, entre comillas, del Señor, son de hecho escuchadas y apreciadas por los Vaishnavas bien informados. Incluso podría citar una declaración del primer maestro espiritual de todos los Vaishnavas en el mundo material, el señor Brahma, que dijo: las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías han de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor. En respuesta a esta objeción, los Vaikuntavasis argumentan que los relatos de las actividades ilusorias del Señor son adecuados solo para principiantes en la práctica devocional. Tales narraciones sobre la Maya del Señor, incluyendo sus pasatiempos en Gokula, en la tierra, no son aptas para glorificar al Señor Todopoderoso de Vaikunta. Texto 105. Sin embargo, algunos de aquellos residentes de Vaikunta afirmaron: entre las actividades inconcebibles del Señor, esos divertidos pasatiempos también son suyos. En consecuencia, no hay nada de malo en cantarlos. Comentario. Un grupo de Vaikuntavasis sostenía que los pasatiempos del Señor como pastor de vacas son sus lilas eternos y no espectáculos transitorios de Maya, como la creación del mundo material. El otro grupo podría haberse preguntado qué placer puede haber en unos pasatiempos en los que el Señor tiene que huir despavorido de su madre, llorar por su leche materna, trabajar cuidando vacas y vagar por bosques sembrados de espinas. La respuesta es simplemente que las actividades del Señor son durbodha, fuera de todo análisis lógico. Texto 106. A la sazón, unos pocos devotos extremadamente excelsos interrumpieron a todos los demás y dijeron airadamente: ¿de verdad? ¿Por qué dicen eso como si carecieran de inteligencia? Texto 107. Krishna es tan bondadoso con sus devotos que el sankirtan de cualquiera de sus actividades es glorioso y beneficioso, además de satisfactorio para nuestro divino amo. Comentario. Quienes ahora hablan son los Vaikuntavasis, que mejor comprenden las glorias del Señor Supremo. Todos los pasatiempos del Señor son trascendentales, y glorificar cualquiera de ellos es propicio, porque el Señor los promulga en beneficio de sus devotos, como Él ha dicho en sus propias palabras, en el Padma Purana: aunque puedo aniquilar a todos los dánavas en unos minutos, yo realizo diversos pasatiempos con el fin de entretener a mis devotos, del mismo modo que el pez, la tortuga y el pájaro nutren a sus crías observándolas, meditando en ellas y manteniéndolas en contacto físico respectivamente. Así mantengo yo a mis devotos, oh Brahma nacido del loto. Ninguna de las actividades del Señor Supremo, por tanto, son creaciones de Maya, la ilusión material, ni carecen de propósito como los juegos de los niños. Diferentes devotos, sin embargo, entienden los pasatiempos del Señor de diferentes maneras. Entre los residentes de Vaikunta que se dirigen a Gopakumar, podemos discernir tres grupos diferentes con tres mentalidades distintas. El primer grupo considera que los pasatiempos informales de Braja son incompatibles con el ánimo de Vaikunta. El segundo es más liberal. Y el tercero se niega ardientemente a excluir ninguno de los pasatiempos del Señor. Los devotos, en Vaikunta, tienen estas actitudes diferentes por dos razones. En primer lugar, el bhakti adquiere diferentes cualidades de acuerdo con las diversas disciplinas que se efectúan para lograrlo, como el cultivo del conocimiento. En segundo lugar, la personalidad de Dios para sus diversos pasatiempos requiere diferentes actitudes en sus devotos. En cualquier caso, ninguno de los devotos de Vaikunta ha dicho nada malo. Sin duda, el servicio devocional puro en cualquiera de sus formas puede traer el beneficio más elevado, incluso la entrada en Sri Vaikuntha Dham. Esto ya se ha establecido lógicamente
y se tratará con más detalle en capítulos posteriores del Brihad Bhagavatamrita.